Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 19 del curso de precálculo. Al final de la lección anterior nos quedamos clasificando la función identidad y ya habíamos visto que la función identidad era una función inyectiva, por este argumento que usamos aquí. También vimos que era una función subyectiva, por este argumento que utilizamos aquí, y por lo tanto, si la función es inyectiva y subyectiva, va a ser también una biyección, una función biyectiva o suprayectiva, no se puede llamar ese tipo de función, ¿verdad? También vimos que la función identidad era impar o simétrica con respecto al origen, y dijimos que lo podemos apreciar de la gráfica de la función identidad, ¿verdad?, sobre los números reales. Porque fíjense que lo que aparece, ¿verdad?, en el primer cuadrante, que es ese rayo, ¿verdad?, que empieza precisamente en el origen, se refleja a través del origen en el tercer cuadrante, ¿se fijan? Y finalmente habíamos visto también que la función identidad era una función creciente, ¿ok? Y lo apreciamos también en su gráfica. Fíjense que a medida que yo me muevo hacia la derecha, la gráfica de la función identidad va subiendo. Así que por esa razón, además de este argumento, ¿verdad?, algebraico, podemos decir que por su gráfica apreciamos también que es una función creciente por esa razón. A medida que yo me muevo hacia la derecha, la gráfica de la función identidad va subiendo. Bueno, pues vamos a ver entonces la tercera función especial notable que vamos a estudiar, que es la siguiente. Vamos a presentar su definición. Recuerde que estamos estudiando ahora en este tópico, dentro del tema de las relaciones y funciones, lo que se llaman funciones especiales y o más bien notables. Ya habíamos visto ya dos, la función constante y la función identidad. Fíjense en esta otra función especial, ¿okay? La definimos aquí. Definición. Dice así: la función f, que tiene como dominio los reales y como alcance también a los reales, representada por la fórmula f de cualquier número real, va a ser el valor absoluto de ese número real. Se llama precisamente la función valor absoluto. Bien. Bueno, pues vamos a interpretar qué es lo que hace la función esta especial valor absoluto. Pues miren, cada número real se relaciona con su valor absoluto, así que eso es lo que hace la función valor absoluto. La función, ¿verdad?, valor absoluto relaciona a cada número real con su valor absoluto. Y como ejemplo, pues, vamos a ver precisamente el dibujo de la función valor absoluto. Dibujen la gráfica de la función y igual al valor absoluto de, o sea, la función valor absoluto, esta función especial que estamos definiendo ahora, ¿verdad? Bueno, pues si vamos a dibujar la gráfica de esa función, lo primero que tenemos que hacer es preparar una tabla de valores, en donde le asignamos varios valores, ¿verdad?, a la variable independiente x, que recuerde que representa los valores de dominio, y determinamos entonces, al sustituir en la fórmula, los valores que le corresponden a la variable y, que representa los valores del alcance, ¿verdad? Y le asigna a usted a la x los valores que usted crea suficientes para tener una idea de cómo es que sale esa gráfica, ¿ok? Vamos a suponer que yo a la x, ¿verdad?, le asigne los siguientes valores: el 0, el 1, el 2, el negativo 1, el negativo 3, el negativo 4, ¿verdad? Vamos a ver si con esos valores que le asignan a x son suficientes puntos que se generan en esa tabla de valores, que nos dan una idea clara de cómo es que aparenta ser la gráfica de la función valor absoluto, ¿ok? Bueno, ¿con quién se relacionará el 0? Pues con su valor absoluto, y el valor absoluto del 0 es el mismo 0, ¿verdad? ¿Con quién se relacionará el 1? Pues con su valor absoluto, y el valor absoluto del 1, por ser un número positivo, va a ser 1. ¿Con quién se relaciona el 2 en esa función valor absoluto? Pues con su valor absoluto, y el valor absoluto del 2, por ser un número positivo, es el mismo 2. ¿Con quién se relacionará el negativo 1? Pues
será con su valor absoluto, y el valor absoluto de negativo 1 será el negativo de negativo 1, que es 1, porque negativo 1 es menor que 0, ¿verdad? ¿Con quién se relacionará el número real negativo 3 con esa función valor absoluto? Pues con el valor absoluto de negativo 3, que es el negativo de negativo 3, ¿verdad? Porque recuerden que si un número es negativo, su valor absoluto es el negativo de él. ¿Y con quién se relacionará el número real negativo 4 en el dominio de esa función? Pues con su valor absoluto, que será el negativo de negativo 4, que por la misma razón, al ser negativo o menor que 0, su valor absoluto es el negativo de él. Recuerden, esa es la definición del valor absoluto. Bueno, pues me parece que tenemos ahí suficientes puntos, ¿verdad?, para localizar en el sistema de coordenadas y tener clara la idea de cómo es que se comporta esa gráfica del valor absoluto de x, ¿verdad? Vamos a ver, fíjense que la x va desde negativo 4 hasta 2, ¿verdad? Así que 1 y 2, ¿verdad? Y claro, podemos marcar aquí también el 3, el 4, etc., ¿verdad? Y entonces a la izquierda hasta el negativo 1, ¿verdad? Hasta el negativo 4, ¿verdad? Negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, y claro, también seguiríamos por ahí, ¿verdad? Y entonces, fíjense que a lo más que subes hasta el 4, ¿verdad? Y a lo más que bajas hasta el 0, así que 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y claro, el 5 también, el 6, todo lo que usted quiera marcar, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a ver. El primer punto que tenemos determinado en esa tabla de valores es el 0, 0, el origen, fíjate que está aquí. El segundo punto es el 1, 1, que es este que está aquí. Abscisa 1 con ordenada 1. El segundo punto es el 2, 2, que tiene abscisa 2 y ordenada 2, ¿verdad? El siguiente es el punto negativo 1, 1, que es este que está aquí, ¿verdad? El otro es negativo 3, abscisa 3, ordenada 3, porque es negativo 3, 3. Y el otro es el negativo 4, ordenada 4, ¿verdad? Así que sería este que está aquí. Bueno, pues fíjense, si yo conecto esos puntos con una curva suave, fíjense que hacia la derecha del eje de Y, yo diría que la curva más suave que conecta esos puntos que hemos localizado es este rayo, que parte del origen, ¿verdad? Y hacia la izquierda yo diría que la curva más suave que contiene o que pasa por esos puntos que hemos determinado ahí, de acuerdo a esa tabla de valores, es este otro rayo que parte también del origen y se mueve de esa manera, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, ¿qué vamos a anotar aquí? Que la función valor absoluto, fíjense que consiste de dos rayos que parten del origen, ¿verdad? Vean que la gráfica de la función valor absoluto es, consiste más bien de dos rayos que parten del origen. ¿Sí? Bueno, vamos a clasificar ahora la función valor absoluto en estos comentarios. ¿Sí? Y el primero que vamos a ver es el siguiente. Primeramente, vea que esa gráfica, al bajar y subir, no va a satisfacer la prueba llamada de la línea horizontal, ¿verdad que no? Que quiere decir que si usted pasara una línea horizontal a través de las ordenadas de los puntos que están en esa gráfica, si yo tocara la gráfica nada más que en un sitio, la función era entonces inyectiva. Pero fíjense que si yo, por ejemplo, paso una línea horizontal o paralela desde X a través de la ordenada 3, pues toco en la gráfica dos puntos y por lo tanto la función no es inyectiva, ¿verdad que sí? Así que primeramente notamos que la función no es inyectiva de esa gráfica. Ahora, ¿cómo lo veremos algebraicamente? Recuerde, considere más bien un punto o dos valores x sub 1 y negativo x sub 1 en el dominio de esa función valor absoluto, que es los números reales, ¿verdad? Los números reales. Mira aquí. Bueno, entonces, por una propiedad que estudiamos del valor absoluto,
en el álgebra elemental el valor absoluto de x sub 1, que dicho sea de paso, ¿verdad? Bueno, en general es igual al valor absoluto de negativo x sub 1, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Esto significa que para los dos elementos x sub 1, que es diferente del negativo de x sub 1, ¿verdad? En general, excepto que sea el número 0, ¿verdad? Están relacionados con un mismo valor en el alcance. ¿Con qué mismo valor? Con el valor absoluto de x sub 1, que es lo mismo que el valor absoluto de negativo x sub 1, ¿verdad? Luego, esta función no es inyectiva. Vamos a decir subyectiva. Eso quiere decir que para cualquier valor del alcance que yo considere, voy a conseguir algún valor del dominio que esté relacionado con ese valor en el alcance. Fantástico, si yo cojo el número 3 en el alcance, fíjense que hay dos números, el negativo 3 y el 3 que están relacionados con él. Si cojo el 2, hay dos números en el dominio que son el negativo 2 y el 2 que están relacionados con él, ¿verdad? Que lo vimos en la primera parte, en el primer comentario, ¿verdad? El número 2 y el negativo 2 están relacionados en el mismo número, ¿verdad? En el alcance. El negativo 3 y el 3 están relacionados con el mismo valor en el alcance. Muy bien. Pasa es que para cada uno de los valores reales positivos en el dominio de el alcance de esa función, que son números reales, ¿verdad? Yo consigo valores del dominio que están relacionados con él. Ahora, fíjense que también reales, que ese es el alcance de esa función, son los negativo 1, negativo 2, etc. ¿Verdad que sí? Y yo pregunto, ¿usted nota algún valor del dominio de esa función, valor absoluto, que esté relacionado con el negativo 1? ¿Hay algún valor de aquí que va al negativo 1? No. Fíjense que yo no encuentro ninguna parte de la gráfica, ¿verdad?, bajo el eje de x. Así que por lo tanto, por ejemplo, el negativo 1, si yo paso la línea horizontal esa, para ver con quién está relacionado el negativo 1 con alguien del dominio, pues no hay ninguno de los elementos en el dominio que esté relacionado con el negativo 1 en el alcance. Igualmente para el número negativo 2, si yo paso esa línea horizontal, ¿verdad?, a través de la ordenada negativo 2, veo que esa línea horizontal no toca ningún punto en la gráfica de la función valor absoluto, por lo tanto no hay ningún valor en el dominio de esa función que esté relacionado con el negativo 2. Y así con el negativo 3, con el negativo 1,5, con el negativo 0.25, con ninguno de los valores negativos, ¿ok?, hay ningún valor del dominio relacionado con ellos. Así que por lo tanto esa función tampoco es subyectiva. Pero como lo discutimos algebraicamente o rigurosamente, ¿verdad? Bueno, como también vimos en el álgebra elemental, que el valor absoluto de cualquier número es siempre mayor o igual que 0, entonces para un x sub 1 elemento de los reales negativos, ¿okay?, no encontraré ningún valor del dominio de esa función valor absoluto, que recuerda que son los números reales, que esté relacionado con ese valor negativo, ¿okay?, porque el valor absoluto de cualquier número siempre es mayor o igual que 0, imposible que me vaya a dar un número real negativo, ¿okay? Aquí hay una rayita que indica que es el número real negativo, ese x sub 1 que seleccioné ahí. No encontraré, seguimos acá, ningún elemento en R, el conjunto de números reales que dicho sea paso es el dominio de la función valor absoluto de x, ¿verdad?, que esté relacionado con x sub 1. Luego,
Si eso quiere decir que hay elementos en el alcance de esa función para los cuales ningún elemento del dominio está relacionado con ellos, eso significa que esa función no es sobre, no es subyectiva. Consecuencia, la función valor absoluto no es sobre. Bueno, pues recuerde, para que una función entonces sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y subyectiva. Pues, si esa función valor absoluto ni es inyectiva ni es subyectiva, es imposible que sea biyectiva. Por lo tanto, por los comentarios 1 y 2, la función valor absoluto tampoco es biyectiva. ¿Sí? Biyectiva. Porque recuerden, para ser biyectiva tiene que ser 1, o sea, inyectiva, y subyectiva, o sea, sobre, ¿verdad? Y no lo es, ninguna de las cosas. Así que es imposible entonces que sea también una función biyectiva. Vamos a decir una función par o impar. ¿Okay? Bueno, como si yo vi que el valor absoluto de x sub 1 es lo mismo que el valor absoluto de negativo x sub 1, y el valor absoluto de x sub 1 que sería el valor de la función valor absoluto en x sub 1, y el valor absoluto de negativo x sub 1 sería el valor de la función absoluto en x sub 1 en el valor del dominio negativo x sub 1. ¿Okay? Como vimos que el valor absoluto de x sub 1 es lo mismo que el valor absoluto del negativo de x sub 1 por una propiedad que estudiamos en el álgebra elemental, y esto que está aquí, fíjense que sería el valor absoluto de x sub 1, mientras que esto sería el valor absoluto de negativo de x sub 1, que hemos encontrado que el valor absoluto, la función en negativo x es igual al valor de la función en x, ¿ok? En general, o sea, que en general, para la función valor absoluto, y el valor de ella en negativo x da lo mismo que el valor de ella en x. ¿Okay? Esto significa que, vamos a ver, ¿qué quería decir? Que f de negativo x da lo mismo que f de x, que la función es una función par. ¿Okay? Esto significa que la función valor absoluto, y voy a regresar acá, ¿ok? Porque no quiero borrar la gráfica, ¿ok? La función valor absoluto, recuerde copiarlo antes de que yo borre, ¿verdad? Si después le da para atrás, un momentito, le da pausa, y entonces copia lo que teníamos aquí, ¿ok? Esto significa la función valor absoluto, ¿ok? Es par o simétrica con respecto al eje de y, ¿ok? Y se puede apreciar, miren, en la gráfica, ¿verdad? Que dice que esta parte de rayo que está aquí en el cuadrante 1, como parte de la gráfica de la función valor absoluto, se refleja en el cuadrante 2, ¿verdad? Igualmente este rayo que está en el cuadrante 2 se refleja en el cuadrante 1. ¿Se fija? Esto lo podemos apreciar de la gráfica, ¿ok? Finalmente, la función valor absoluto, ¿no? ¿Será creciente o decreciente? Pues mire, ninguna de las dos, porque baja y después sube. Bueno, pero fíjense que entonces, a la derecha del cero, ¿verdad? El dominio de la función, el eje de x, según yo vamos hacia la derecha, la gráfica sube. Así que eso quiere decir que la función valor absoluto es creciente
en el intervalo que va desde 0 no inclusive hasta infinito. Y fíjense que mientras yo me muevo hacia la derecha, a lo largo de los números negativos en el eje de x, la gráfica viene bajando, así que por lo tanto la función valor absoluto es decreciente en el intervalo que va desde 0 inclusive hasta negativo infinito. ¿Okay? Finalmente, observe que la función valor absoluto es creciente en el intervalo que va de 0 hasta infinito. Pues, fíjense que son los números reales positivos, ¿verdad? Sobre los números, vamos a decir sobre los números reales positivos, que son estos que están a la derecha del 0, la gráfica sube según nos movemos hacia la derecha. La gráfica sube según nos movemos a la derecha. También podemos apreciar que la gráfica de esa función valor absoluto, que es decreciente, viene bajando según nos va hacia la derecha, en el intervalo de 0 no inclusive hacia negativo infinito, ¿verdad? Podemos apreciar que es decreciente en este intervalo de negativo infinito hasta 0. ¿Okay? Y ahí tendríamos, ¿okay?, la clasificación de la función valor absoluto. Vamos a ver otra función especial, que es esta que vamos a definir ahora. ¿Okay? Dice así. Y vamos a empezar la definición ahí abajo. ¿Okay? Dice: la función f que tiene como dominio a los números reales y como alcanza los números enteros, ¿sí?, es representada por cualquiera de las fórmulas. Hay dos fórmulas, ¿okay?, los símbolos que se pueden usar para representar esta función. Fíjense que tiene como dominio a los reales y como alcance a los números enteros. ¿Okay? F de x puede representarse de esta manera: la x dentro de un corchete con paredes gruesas, ¿okay?, o la x dentro de estos signos, una especie de corchete a los que le falta esta partecita que está aquí abajo, aquí arriba, ¿verdad? Porque el corchete, para hacer corchete, te necesita una cosita, una patita aquí adicional, como la que tiene aquí abajo, ¿verdad? Pero si la tiene así, eso es lo que significa, ¿verdad? Se llama la función entero mayor incluido o función, la función parte entera, la función parte entera. ¿Okay? Bueno, y se define como, mira la definición: la f de x, recuerda que se puede expresar de cualquiera de estas dos formas, la x dentro de un corchete con paredes gruesas, o la x dentro de un corchete al que le faltan, unos corchetes al que le faltan la patita de arriba, ¿verdad?,
va a ser un número n, ¿okay? Donde n va a ser, como dice la definición, un número entero. Esos son los valores que van a estar en el alcance, ¿verdad? Un número entero, de modo que, o con esta propiedad, la n es menor o igual que la x, y la x va a ser menor que la n más 1. ¿Okay? Muy bien. Aquí tendríamos la definición de esa función especial llamada la función parte entera o la función entero mayor incluido. Bueno, pues fíjese, si usted se fija con mucho cuidado, ¿qué es lo que hace esta función parte entera o entero mayor incluido? A cada número real que yo tome, le asigno un número entero que va a estar a la izquierda del número real x que yo tenga puesto como valor del dominio, ¿verdad? Y antes del entero que le sigue a la x, ¿ok? Así que como interpretación, vea que la función parte entera, la función parte entera asigna a cada número real el entero, le asigna el entero n, que es el entero que está antes de ese número real que yo tenga, ¿verdad? El entero que está antes del real, antes o igual, porque si da la casualidad que la x es un número entero, él va a estar relacionado con ese mismo número entero. Pero si es mayor que el entero, pero no pasa del entero que le sigue a n, entonces va a estar relacionado con el entero anterior, ¿ok? Así que el entero que está antes o igual si es que el número relacionado o seleccionado del dominio es entero, antes o igual de ese número real seleccionado en el dominio, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, nos piden que dibujemos la gráfica de la función f de x igual a el entero mayor incluido en x, que se puede escribir así, o recuerde que también se puede escribir de esta otra manera, ¿okay? Bueno, pues si voy a dibujar la gráfica de la función entero mayor incluido, la parte entera, tengo que preparar una tabla de valores, ¿okay? Y la tabla de valores que le voy a dar es la siguiente. Fíjense que va a ser bastante larga, es bastante extensa, ¿ok? Vamos a darle estos valores a la x. Dice así: 0, 1/2, 1, 1.25, 1 3/4, 2, 3, 3.5, 4, sigo aquí, 13 tercios,